Octubre, día 31 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Quintín, mártir. Fue San Quintín hijo de un senador romano, llamado Zenón, muy conocido en Roma por sus grandes riquezas y por su valimiento con los emperadores. Aunque desde el nacimiento de la Iglesia en todas partes fueron los cristianos perseguidos bajo la dominación de más de 30 emperadores paganos, no dejó de florecer el cristianismo en todas ellas, particularmente en aquella capital del imperio donde se aumentaba cada día el número de los cristianos, acreditando que la sangre de los mártires era fecunda semilla de los verdaderos fieles. No se sabe a punto fijo el tiempo en que San Quintín se convirtió a la fe, pero es probable que fue hacia el fin del pontificado de San Eutiquiano, a quien sucedió San Cayo, conquista ilustre que añadió mucho esplendor a la Iglesia. Era Quintín nombre de bello entendimiento, y queriendo el Señor formar en él uno de sus más esclarecidos mártires, desde el mismo bautismo le inspiró tan ardiente celo por la religión que desde entonces caminó siguiendo las huellas de los sagrados apóstoles. Su abrasado amor a Jesucristo inflamó su corazón en una caridad tan encendida que quisiera pegar el mismo divino fuego a todos los corazones y reducir a cenizas todos los ídolos. Luego que San Cayo se sentó en la silla de San Pedro el año de 283, le descubrió San Quintín todo su pecho, manifestándole el fervoroso deseo que tenía de llevar la fe a los países donde Jesucristo era menos conocido, pero particularmente a las Galias. Muy consolado el santo pontífice por hallarse con un operario tan excelente en tiempo en que la mies era tan copiosa, alabó mucho su celo y concediéndole la misión que deseaba, le señaló por compañero a San Luciano, a quien San Oven llama su colega en el ministerio del Evangelio. Luego que se publicó en Roma la generosa resolución de San Quintín, se ofrecieron a acompañarle en aquella apostólica expedición gran número de los más celosos fieles, entre los cuales se cree que fueron San Crispín y Crispiniano, Victórico y Tuciano, Platón, Eugenio, Rufino, Dalero y Marcelo. Dejó San Quintín su patria, su casa, sus bienes, y renunciándolo todo por amor de Jesucristo, partió de Roma con San Luciano y se adelantó predicando la fe hasta la ciudad de Amiens, a las rivieras del Soma. Allí se separaron los dos, pasando San Luciano a plantar la fe en Beauvais y quedándose en Amiens nuestro San Quintín. Era el campo verdaderamente vasto y fecundo, pero inculto, silvestre y montuoso, necesitando el santo misionero de tanto celo como valor para desmontarle. Mas, ¿qué no podrá un hombre verdaderamente apostólico? Apenas comenzó a predicar San Quintín cuando mudó de semblante todo el terreno. La luz del Evangelio que alumbraba los entendimientos encendía al mismo tiempo los corazones, y creciendo cada día el número de los fieles, en breve tiempo se vio en Amiens una de las más florecientes iglesias que había en las Galias. A la verdad, no parecía fácil que produjesen menos frutos los laboriosos afanes del apostólico varón, siendo tan poderoso en obras como en palabras. Cada día iba añadiendo nuevas conquistas a Jesucristo con sus sermones, pero como con sus milagros. A solo el nombre de Jesús, pronunciado por la boca de Quintín, se ponían en fuga legiones enteras de demonios, y cobraban la salud todos los enfermos. De todas partes acudían estos a San Quintín para que los sanase, y a la salud del cuerpo, que al instante conseguían, acompañaba siempre la de su alma. Venían los ciegos conducidos por los lazarillos a nuestro santo, y se volvían sin ellos a sus casas, y los que llegaban impedidos de todos sus miembros se restituían a ellas sin apoyo y sin arrimo. No se hablaba de otra cosa en todo el país que de las maravillas que obraba el Señor por medio de su siervo, y las bendiciones que todos daban a Dios publicaban en todas partes la eminente santidad del nuevo apóstol. Como metían tanto ruido las insignes conversiones que hacía cada día, no solo en Amiens, sino en todo el país circunvecino, necesariamente habían de disgustar mucho a los sacerdotes de los ídolos, y los había de poner de muy mal humor.
contra nuestro santo. Veían desiertos los templos, cubiertos de polvo los altares, y que se iba secando el manantial de las ofrendas. Y vestida de celo la codicia, tomaron la maligna resolución de perder al siervo de Dios. Con este fin acudieron a Ricciovaro, que acababa de ser nombrado prefecto de las Galias, y era uno de los más crueles perseguidores del nombre cristiano. Celebrando la ocasión de satisfacer su odio mortal al cristianismo, pasó a Amiens personalmente, y vio por sus ojos los asombrosos progresos que había hecho en el Evangelio. Por el celo y por la buena conducta de San Quintín, mandóle prender, y llevando a su tribunal dio principio afeándole el borrón infame que echaba a su ilustre sangre, pues siendo hijo de un senador romano, se había dejado infautar de las supersticiones de los cristianos. Respondióle el santo con la religión que en la religión cristiana no se conocían qué cosas era superstición, puesto que en ella sólo se rendía culto al único Dios verdadero, y se miraban con horror las gentílicas supersticiones. Irritó tanto al prefecto esta generosa respuesta, que sin respetar su calidad ni privilegios de ciudadano romano, le mandó acetar con varas, suplicio afrentoso, que sólo permitían las leyes ejecutase con los esclavos. Levantando el santo los ojos al cielo, dio gracias al Señor por la merced que le hacía en padecer por su gloria, y no cesaba de invocar el dulcísimo nombre de Jesús. Al tiempo que padecía este suplicio, se oyó una voz del cielo que decía: «Buen ánimo, Quintín, buen ánimo. Yo soy el que padezco en tus miembros. Yo te fortalezco y te asisto». Y en el mismo punto cayeron los verdugos en tierra, medio muertos, no de otra manera que si hubieran sido heridos de algún rayo. Fue testigo el prefecto de este suceso, que en vez de escarmentarle, le enfureció mucho más, atribuyéndole a arte mágica, según la costumbre dominante de los gentiles, que echaban siempre mano de este recurso para deslumbrar al pueblo idiota y deslucir las maravillas que obraba Dios en favor de los cristianos. Mandó que le encerrasen en un horroroso calabozo hasta el día siguiente, con resolución de pasar a más crueles suplicios. Luego que el santo entró en él, convirtió su lobreguez en una brillante claridad, y así a la medianoche se dejó ver un ángel del cielo que hizo pedazos las cadenas y le trasladó milagrosamente a la más hermosa plaza de la ciudad, en medio de la cual, desde el mismo romper el día, comenzó a predicar con mayor celo que nunca. Noticioso el carcelero de esta maravilla, acudió prontamente con sus guardias para echar mano de él, pero quedaron tan asombrados al verle y tan movidos al oírle que todos se convirtieron. Espantado Ricciovaro, pero no convertido, a vista de tan portentoso prodigio, pareciéndole que si se ablandaba le desacreditaría la victoria del santo mártir en el concepto del pueblo y en el ánimo del emperador, ordenó que le aplicasen a la tortura, y que mientras la máquina le dislocaba todos los huesos, le despedazasen a azotes con ramales armados con pelotillas plomadas. Y porque el santo mártir se mostraba insensible a este espantoso tormento, hizo que le rociasen las llagas con aceite hirviendo, mezclando de pez y grasa derretidas, y pareciéndole que todavía no era bastante vivo este penetrante fuego, mandó que al mismo tiempo le abrasasen todo el cuerpo con hachas encendidas. Pero, ¿qué fuerza tiene toda la crueldad de los tiranos contra el poder de Dios? El mismo santo confesó al tirano que todos sus tormentos eran para él delicias verdaderas, llenáronle la boca de cal viva, desleída en un fortísimo vinagre, y el santo la tragó como si fuese la bebida más regalada y exquisita. Conmovióse toda la ciudad de Amiens a vista de este espectáculo, y toda ella comenzaba ya a alborotarse contra el tirano, el cual, temiendo un motín popular, hizo sacar el secreto al santo mártir y conducirle a la ciudad de Augusta, capital entonces de Vermandois, a donde el mismo día le fue siguiendo Ricciovaro. Mandó comparecer a nuestro santo, y después de haber empleado lo más halagueño de las promesas y lo más terrible de las amenazas, encontrando siempre inflexible al héroe cristiano, mandó que le pasasen 2 asadores desde el cuello hasta las piernas, y para colmo de crueldad, que le metiesen agudos clavos entre las uñas y carne. En medio de tan horrorosa carnicería mostraba nuestro santo una paciencia que pasaba de sufrimiento y se acercaba a ser gozo, lo que no pudiendo ya sufrir el tirano, mandó que le cortasen la cabeza, como se ejecutó el día
el día último de octubre del año 287. Añaden las actas de su martirio que cuando el santo llegó al lugar del suplicio, rogó al verdugo le concediese algunos momentos para ofrecer al Señor el sacrificio de su vida. Púsose de rodillas, suplicando a Dios que se dignase recibir su alma en paz, y en el mismo punto que le cortaron la cabeza, se oyó una milagrosa voz que decía: Quintín, siervo mío, ven a recibir en el cielo la corona que mereciste con tantos tormentos. Pusiéronse centinelas al santo cuerpo para que los cristianos no le tributasen el honor de la sepultura. Y llegada la noche, mandó el prefecto que le arrojasen al río Soma con una gran masa de plomo al cuello, para que, hundiéndose en lo más profundo, sirviese de pasto a los peces. Habiendo cesado la persecución con la muerte de Diocleciano y Maximiano, una matrona romana llamada Eusebia, que había perdido la vista, oyó, estando en oración, una voz que le decía que si quería recobrar, hiciese un viaje a Vermandois, y dispusiera que se sacase del río Soma el cuerpo de San Quintín. Ejecutólo la buena señora, y habiéndose informado dónde podía estar el cuerpo de San Quintín, un hombre anciano que señaló el sitio donde se decía que había sido arrojado en el río, dio orden para que a su costa se hiciesen diligencias de buscarle, y apenas se descubrió el santo cuerpo cuando se vio venir nadando de muy lejos la cabeza que estaba separada, y con el nuevo prodigio la matrona romana recobró la vista, luego que adoró al santo cuerpo. Contentáronse por entonces con poner las santas reliquias en un sepulcro, el que cubrieron tanto de tierra por ocultarle mejor, que en breve tiempo se perdió la memoria de donde estaba, bien que persuadidos siempre de que estaba dentro de la iglesia que se había fabricado en aquel mismo lugar. Creciendo cada día el culto de nuestro santo, se deseaba con ansia sacar de la oscuridad aquel sagrado tesoro para exponerle a la veneración de los fieles. Por los años de 640, un clérigo llamado Maurín, tan desarreglado en sus costumbres como lleno de ambiciosa hipocresía, publicó que se le había manifestado por revelación dónde estaba el cuerpo del santo. Con el mayor descaro, él mismo se puso a cavar para desenterrarle, pero apenas había comenzado a mover la tierra cuando se le pegó las manos el mango del asadón con que cavaba, según dice Sanoven, de manera que al instante se llenaron todos de gusanos, y el desdichado clérigo murió al día siguiente. A vista de tan extraño suceso, se enfrió mucho el deseo de buscarle, hasta que habiendo sido San Eloy nombrado obispo de Noyon y de Vermandois, determinó buscar aquella preciosa reliquia. Después de 3 días de ayuno y de oraciones, encontró en fin el sagrado tesoro, que colocó en una caja, y aumentándose cada día el concurso de los pueblos, dentro de poco pasó el corto lugar a ser una ciudad, que tomó el nombre de San Quintín, donde reposan hasta hoy las reliquias de nuestro santo. Martirologio romano, la vigilia de todos los santos. En Roma, la fiesta de San Nemeso, diácono, y Santa Lucila, virgen, su hija, quienes no pudiendo ser reducidos a renunciar a Jesucristo, fueron decapitados el 25 de agosto. Sus cuerpos fueron enterrados por el Papa San Esteban. Con el tiempo lo fueron con mayor distinción en la Vía Apía, en igual día por San Sixto. Gregorio V los transfirió a la iglesia de Santa María la Nueva, con San Sinfronio, San Olimpo, tribuno, y Santa Eusperia, su mujer, y su hijo, San Teodulo, quienes, habiendo sido todos convertidos por el celo de San Sinfronio y bautizados por el mismo San Esteban, recibieron la corona del martirio en el pontificado de Gregorio
13. Habiendo sido hallados los cuerpos de estos santos en el mismo lugar, fueron colocados con mayor magnificencia debajo del altar de la misma iglesia el día 8 de diciembre. El propio día, San Ampliato, San Urbano y San Narciso, de quienes habla San Pablo en su epístola a los romanos, y que fueron muertos por los judíos y los gentiles en odio del Evangelio de Jesucristo, en Francia, en Vermand, hoy San Quintín, ciudadano romano, del orden de senadores, que padeció el martirio bajo el emperador Maximiano. Su cuerpo fue hallado intacto 50 años después, por revelación de un ángel, en Constantinopla. San Staquis, obispo, que fue consagrado primer pontífice de aquella iglesia por el apóstol San Andrés. En Milán, San Antonino, obispo y confesor. En Ratisbona, San Wolfango, obispo. En Autun, San Pigmeno, obispo. En Soignes y Nivelle, cerca de Reus. En el Inaut, San Fioñán, hermano de San Fursi y de San Ultain. En Colonia, Santa Neutburga, de quien hay en la Cartuja de Koblenz una parte del cuerpo. En Cuerci, el venerable Cristóbal de Cahors, del orden de San Francisco. Entre los etíopes, los santos mártires Asiriano y Hemipaquio. En el mismo lugar, San Abaído confesor. En el condado de Northumberland, Santa Bea, virgen. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Suplicámoste, oh Dios Todopoderoso, que nos fortifiques en el amor de tu santo nombre por la intercesión de San Quintín, cuyo dichoso nacimiento al cielo celebramos, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es de la primera del apóstol San Pedro, capítulo 4. Carísimos, alegraos de participar en los trabajos de Cristo, para que os alegréis también y os regocijéis cuando se manifieste su gloria. Si sois tratados ignominiosamente por el nombre de Cristo, seréis dichosos, porque el honor, la gloria y la virtud de Dios y su Espíritu reposa en vosotros. Pero ninguno de vosotros tenga que padecer como homicida, o ladrón, o maldiciente, o acechador de los bienes ajenos, pero si como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por tal nombre, porque es tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen el Evangelio de Dios? Y si el justo apenas se salvará, ¿en dónde pararán el impío y el pecador? Por tanto, aquellos que padecen por voluntad de Dios, encomienden sus almas al Criador, fiel por medio de buenas obras. Nota, aunque no se sabe a punto fijo el año en que se escribió esta epístola, siendo cierto que ya entonces se daba comúnmente el nombre de cristianos a los discípulos, que San Marcos estaba a la sazón en compañía del apóstol y que San Pedro dice en ella que ya estaba cerca el día del Señor, aludiendo a la próxima ruina de Jerusalén, se puede decir que se escribió entre el año 45 y 50 de Jesucristo. Reflexión. Si fuereis afrentados por el nombre de Jesucristo, seréis bienaventurados. Así pensaba San Pedro, y así pensaron y pensarán como el mismo santo apóstol hasta el fin de todos los siglos, todos los que tuvieren el verdadero Espíritu de Dios. ¿Qué mayor honra, qué gloria mayor, qué mayor ventaja, ni qué bien más sólido y más verdadero que padecer y ser maltratados por el nombre de Jesucristo? No hay mayor prueba del amor que tenemos a Dios, no hay demostración más clara de un gran fondo de religión que esta ilustre paciencia. En la tierra no hay cosa más honorífica ni más gloriosa para el hombre que padecer por la gloria de Dios. Triunfaban de alegría los apóstoles al salir del concilio o de la sinagoga, por haberlos juzgado dignos de ser maltratados por el nombre de Jesús. Traigamos a la memoria aquellos tantos millones de mártires que nunca se consideraron más dichosos que cuando se veían hartos de oprobios por amor de aquel a cuya gloria sacrificaban su vida. Presentemos a los ojos de la consideración el indigno modo con que el mundo trató a tantos grandes siervos de Dios, de que no era digno el mismo mundo. Y sin retroceder con la reflexión a los siglos pasados, notemos con cuánta indignidad es tratada el día de hoy la virtud cristiana por los impíos, por los disolutos y por todos aquellos que están embebidos en el espíritu del mundo. ¿Con qué insulsas chocarrerías no se burlan de la devoción y de los devotos?
qué sátiras tan picantes no desprenden contra el arreglo de las costumbres, contra la modestia, la gravedad, la circunspección y el retiro de los buenos. Trátanlos de espíritus apocados, de gente insociable, de hombres de corto entendimiento. El mundo es el que les hace causa, como enemigos de sus desórdenes, y en el mundo es el que no puede llevar con paciencia su juicioso proceder y su cordura. La pureza de costumbres es una inoportuna y penetrante censura de la disolución de los mundanos. Esto es lo que los pone y los pondrá siempre de mal humor contra los siervos de Dios. Honrase a los santos después de su muerte, pero en cambio se los maltrata bien en vida. No hay que extrañarlo. Si el mundo os aborrece a vosotros, dice el Salvador, tened entendido que primero me aborreció a mí. El Evangelio es del capítulo 12 de San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: de verdad os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, fructifica con abundancia. Quien ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la custodia para la vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y en donde esté yo, allí ha de estar mi siervo, y aquel que me sirva a mí será honrado por mi Padre. Meditación: de no dilatar la conversión. Punto primero. Considera que ninguno hay que en el espacio de su vida no hubiese tenido algunas veces el pensamiento y aún los deseos de convertirse a Dios perfectamente. Hay ciertos momentos felices en que, a favor de no sé qué luz interior, se descubren tantas nulidades en todas las criaturas, se encuentra tan poca solidez en todas las cosas de acá abajo, y se mira con tanto tedio aquello mismo en que antes se hallaba mayor atractivo, que no es posible dejar de confesar que es una insensatez no servir a Dios. Sobró entendimiento para rendirse a las razones que convencen la necesidad de mudar de vida, pero falta generosidad y valor para resistir a las pasiones, que nos tienen hechos viles esclavos suyos. Entre estos dos partidos halla el amor propio un temperamento, satisface a la razón conveniendo en que la conversión es indispensable, pero se acomoda con la cobardía, induciéndola a que la dilate, y continuando, entre tanto, en el ejercicio de nuestras viciosas costumbres. Mas es visible que enteramente nos engaña, porque esta misma dilación nos pone en evidente peligro de no convertirnos jamás. Para convertirse son necesarias tres cosas: tiempo, voluntad y gracia. Aunque se dilatara la conversión no más que un solo día, ¿quién nos ha dicho que tendremos ese día para convertirnos? ¿Quién nos ha dicho que, aun logrando este día, tendremos entonces mejor voluntad que al presente? ¿Y qué revelación nos ha asegurado que se nos dará entonces una gracia más eficaz que tantas otras que hemos resistido hasta ahora? ¿Hay cosa más incierta que el tiempo? A infinitos sorprendió la muerte en la víspera de su conversión. No hay mayor desconsuelo que morirse uno con solo el proyecto de una conversión futura. Todavía no es tiempo, que se suele decir, de romper estas prisiones, de dejar aquella ocasión, de corregir este vicio, de emprender una vida más cristiana y más santa. Bien, pero ¿cuándo ha de llegar este tiempo? ¿Cuándo se enfríe el ardor de la mocedad? ¿Cuando los años y las experiencias nos hayan desengañado de las bagatelas que ahora nos ocupan? ¿Y cuando todas las cosas concurran a llevarnos a volvernos a Dios? Así discurren, así racionan los hombres sobre el proyecto de su salvación. Casi todos piensan en este particular de una misma manera, pero ¿raciocinan así y discurren con solidez? ¿Hay seguridad de llegar a esa edad en que, sosegada la razón y calmadas las pasiones, se conozca, se experimente y se palpe la vanidad de todo lo que ahora nos encanta? ¿De cuándo acá podemos nosotros disponer del tiempo y de los momentos de que solo es dueño el Padre Celestial? Y sin embargo, en todo se funda la mayor parte de los hombres.
En esto se funda la mayor parte de los hombres. Fuera de esto, ¿quién nos ha dicho que las pasiones se debilitan con la vejez? Antes bien, sucede todo lo contrario. Al paso van decayendo las fuerzas corporales, se van fortificando más y más los hábitos viciosos, aprovechándose, digámoslo así, de la misma debilidad del espíritu. Oh, y qué raras veces se ve un viejo disoluto perfectamente convertido. Punto segundo. Considera que se engaña mucho el que imagina que la última enfermedad es al fin un seguro recurso para remediar el daño de estas peligrosas dilaciones. ¿Qué hombre de razón, por poco entendimiento que tenga, se podrá persuadir a esto? Una conversión verdadera no es negocio de un día, es preciso que sea larga la enfermedad, mas por lo mismo que es larga, no se cree que esté la muerte muy cerca. Se familiarizará uno, por decirlo así, con la misma dolencia, y su misma duración hace al enfermo más flaco y más cobarde, pero ¿le hace por ventura más devoto? Para convertirse verdaderamente es necesario un gran despejo y una gran libertad de espíritu, pero un enfermo tiene esta libertad y este despejo, gozará el alma de mucha tranquilidad, cercada de agudísimos dolores y combatida de pavorosos sobresaltos. ¿Quién nos ha dicho que nuestra última enfermedad será exenta por un nuevo milagro de todos estos inconvenientes? ¿Qué hombre de juicio reservará para la última enfermedad un negocio temporal de alguna consecuencia? Y será prudencia, será cordura reservar para ella el negocio de nuestra eterna salvación. Por otra parte, ¿qué enfermo ha creído hasta ahora que su enfermedad era la última? Y entre todos los que dilatan la conversión para la hora de la muerte, ¿se han visto muchos que verdaderamente se hayan convertido en aquella hora? Es verdad, dice San Agustín, que se acepta la penitencia de aquellos que dan entonces señales de convertirse, pero no creo que se deba hacer gran caudal de aquellas señales. Hasta ahora no hemos querido verdaderamente convertirnos. Al presente tampoco lo querremos, pues ¿qué motivo tenemos para creer que lo querremos eficientemente en adelante? Es que hasta ahora hemos tenido estorbos, bien, pero los estorbos crecen con las pasiones con los hábitos viciosos y los hábitos viciosos con la edad. Hasta aquí te estorban los pasatiempos de la mocedad y después te embarazan los negocios serios de la edad madura. En todo tiempo me dirás, se puede uno convertir. No te lo niego, pero ¿quién te ha dicho que en todo tiempo estarás dispuesto a convertirte? Si no lo quisiste hacer cuando Dios te solicitaba, cuando eran menores los estorbos, cuando los lazos no eran ni tan fuertes ni tan multiplicados, cuando los hábitos estaban menos arraigados y no eran tan vehementes las pasiones, puedes racionalmente esperar que lo harás cuando serán casi infinitos estos estorbos, cuando estén más aprestados los lazos y las pasiones sean más inveteradas. Cansado Dios de tu resistencia a su gracia, solo te dejará con los auxilios suficientes. No solo es probable es ciertísimo que todo se arriesga en dilatar la conversión, pues ¿qué hombre será tan insensato que no tema exponerse a tanto riesgo? Se acabó, Señor, se acabó. Ya no quiero dilatarlo más, pero por buena que sea mi voluntad, nada hará si vuestra gracia no acude a socorrerme. No permitáis que estas saludables reflexiones que vos mismo me inspiráis y son verdadera prueba del deseo que tenéis de mi conversión sean inútiles para mí. Vos queréis que me convierta y yo me quiero convertir, pues haced que esto se efectúe sin la menor dilación. Jaculatorias, resuelto estoy, Señor, ya llegó en fin aquel dichoso momento en que quiero ser todo vuestro. Reconozco la poderosa mano del Altísimo en la mudanza que experimento. Resuelto estoy, Señor, desde este mismo punto a vivir enteramente arreglado a vuestra santísima ley. No permitáis que jamás me desvíe en un punto de ella. Propósitos. 1. Viose jamás en el mundo un solo delincuente, un reo condenado a muerte, que estando pronto el príncipe para concederle el perdón, le suplicase que difiriese la gracia para otro tiempo. Ofrécenos, Dios, su amistad, bríndanos con su gracia, pero no queremos admitirla por ahora. Decímosle, si no con las palabras, o a lo menos con las obras, que espere un poco, que tenga un poco de paciencia, hasta que estemos de humor y nos venga el antojo de corresponderle. Solicítanos más y más, pero no importa, queremos que se reserve su amistad para mejor ocasión. ¿Y tendríamos aliento para portarnos así con el hombre más despreciable del mundo? Pero
¿Y cómo nos portaríamos con el que tuviese valor para hacer esto mismo con nosotros? Cualquier entendimiento un poco racional se alborotaría con esta conducta, cuanto más un entendimiento cristiano. No te contentes con abominarla especulativamente. Mira con mayor horror la práctica. Más de una vez en el discurso de este año has hecho muchas reflexiones y meditaciones sobre este importantísimo punto, pues examina hoy si fueron eficaces tus resoluciones y guárdate bien de que no te suceda lo mismo con esta meditación. 2. Postrado a los pies de un crucifijo o en presencia del Santísimo Sacramento, reflexiona bien los capítulos de tu conversión. ¿Sobre qué ha de recaer esta? ¿Qué tienes que reformar en tus costumbres en tu vida? ¿Qué pasión debes domar? ¿Qué victoria conseguir de tus inclinaciones, de tus malas costumbres? ¿Qué tienes que arreglar en tu familia, en tu tren, en tu persona y en el público? ¿Qué hay que reformar en tus palabras, en tus acciones, en tus modales, en tus diversiones y en tu profanidad? No lo dilates para mañana y haz que hoy mismo se conozca tu conversión en tu reforma. Si se pasa de este día sin convertirte, hay gran peligro que nunca te conviertas. Haz prontamente todo aquello que está en tu mano hacer, porque en la sepultura, a donde vas caminado a toda priesa, no hay obras, ni razón, ni prudencia, ni sabiduría. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que abrazar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!